Listo, niño. Ahora sí, ya podemos iniciar nuestra reunión de esta semana. Dios les bendiga. Les tenemos una nueva historia y Es del Moisés. sí, la Biblia tiene varios Oye, libros. pero no era. ¿Me escuchas, Joaquín? Quiero hablar. Te escucho, dime. ¿No era de que Jacob iba a morir? ¿O Israel? Israel. Ah, pero ya eso lo hablaron con el pastor la semana pasada. No, eso no lo hablamos. Sí. No, Sí, ya José, no lo hablamos. cuando José se hizo el gobernador de Egipto, él administró, ¿verdad?, los alimentos de Egipto. Y Y Jacob, José pudo reconciliarse con sus hermanos porque los hermanos estuvieron buscando alimentos en Egipto. ¿Sí? Eso lo hablaron con el pastor. Yo vi la reunión. Entonces, luego que José murió, perdón, luego que José se reencontró con sus hermanos, ¿Y su padre? sí, pasaron los años, su papá falleció, Israel, Jacob, pues, falleció. Igual, José tuvo dos hijos, tuvo su esposa, dos hijos, ¿sí? Y ellos y tuvieron sus familias allí en Egipto. ¿No les dio eso el pastor la semana pasada? No, sí, no, nos dio esa parte, pero no nos dijo que ya murió Israel. Ah, bueno, sí, no dijo Jacob. Israel murió estando José en Egipto y Y trasladaron el cuerpo de Israel, lo trasladaron hasta, Israel, no, hasta la tierra donde ellos vivían, o sea, Canaán. hasta Canaán, ¿sí? Luego José le pidió a sus hermanos que cuando él muriera, le sus enterraran. sus huesos también fueran llevados a Canaán, ¿sí? Pero ahora van a ver una cosa importante, niños, que el pueblo de Israel, ya va, el pueblo de Israel estuvo en Egipto muchísimo tiempo, ¿sí? Y ya van a ver por qué. Ya vamos a entrar en esa historia. ¿Qué pasó O ahí? sea, puedo hablar en lo que vamos a hablar en la primera parte de la historia de Moisés. No, pero vamos a verlo primero acá vamos a compartir la historia aquí y ya vamos a ver lo que hay. Después voy a leer, ¿no? Vamos a ver la historia. Mi primera Biblia presenta Éxito. Moisés. ¿Quién es? La familia de Israel se fue a vivir a Egipto gracias a José. Ellos vivieron allí por cientos de años. Ellos se multiplicaban a través del tiempo. Al hacerse muy numerosa, la familia de Israel era conocida como los israelitas o hebreos. Muchos años después, empezó a reinar como faraón un hombre malvado, que no le dio importancia a lo que José había logrado en Egipto. A él no le gustaban los israelitas. Como ellos eran demasiados, el faraón temía de que ellos se unieran en guerra en contra de los egipcios. Así que hizo que los israelitas trabajaran duramente para él. Los convirtió a todos en esclavos. Luego, tuvo la idea de mandar a matar todos los bebés varones israelitas para que no se multiplicaran más. Qué malo, ¿verdad? Hubo un hombre de la tribu de Leví que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, la cual tuvieron un hijo muy hermoso. Ellos hacían todo lo posible para que su bebé viviera. Durante 3 meses lograron Wow. tener pero sabían que se le estaba acabando el tiempo. Debe haber algo que podamos hacer para salvarlo, le decía ella al esposo.
Noche tras noche oraban para que se les ocurriera algo. Los otros hijos, Miriam y Aarón, oraban con ellos. Entonces la familia tuvo una idea. La madre del bebé tejió una canasta con mimbre. Tomaron al bebé, lo envolvieron en tela suave y lo entraron en la canasta. Miriam y su madre llevaron la canasta hacia el río Nilo. La colocaron en la orilla del agua y se fue flotando río abajo. La hermana del bebé, Miriam, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En ese mismo momento, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas le hacían compañía. De pronto, la hija del faraón vio la canasta entre los juncos y ordenó a una de sus doncellas que fuera por ella. Cuando llevó la canasta hasta la orilla, al abrirla, exclamaron las muchachas cuando vieron al bebé llorando. Debe ser un niño hebreo, dijo la princesa. Ella sabía que su padre el faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos. Pero ella le tuvo compasión y dijo, parece que tiene mucha hambre. ¿Hay algo que podamos darle? Miriam había estado observando. Ella quería que la princesa le salvara la vida a su hermanito. Entonces corrió hacia la princesa y le dijo, conozco una mujer hebrea que podría alimentarlo. ¿Quieres que vaya a traerla para que críe el niño por usted? Sí, ve a traerla, dijo la princesa. Una vez que pueda comer por sí solo, podrá traérmelo a mí de nuevo. Y lo adoptaré y lo criaré como un hijo mío. ¿Cómo se llamará el bebé? Preguntó una doncella. Moisés. Se llamará Moisés, porque del agua lo saqué. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo entregaron a la hija del faraón y ella lo adoptó y lo crió como un hijo suyo. Cuando Moisés creció, supo que era hebreo y no egipcio. Siempre que veía que su pueblo era tratado como esclavo, se enojaba mucho. No es justo, le decía él a la princesa. No podemos oponernos a las órdenes del faraón. Él es el rey, le contestó ella. Un día, mientras Moisés caminaba, vio que un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo. Moisés estaba desesperado. Miró a ambos lados y al no ver a nadie, no, no, déjalo, le gritó. Moisés lo golpeó fuertemente al egipcio y el egipcio cayó muerto. Entonces Moisés lo enterró ahí mismo en la arena. Al día siguiente, Moisés volvió a salir a caminar y vio a dos hebreos que peleaban entre sí. Hey, ¿por qué golpeas a tu compañero? Los hebreos notaron la ropa fina que vestía Moisés. ¿Ah? ¿Quién es usted para decirnos que no peleemos? Respondió uno de ellos. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés y pensó, si estos dos esclavos saben que yo maté al egipcio, ¿quién más lo sabrá? El faraón me mandará a matar. Debo irme de Egipto y pronto.
Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y mandó a matar a Moisés. Los guardias siguieron a Moisés por todo el desierto, pero él ya había escapado. Moisés llegó a una tierra llamada Madián, ¿ah? Y desde allí iniciará los planes de Dios con Moisés. A ver, Primera Biblia expresa. esa es la historia de Moisés de mi primera Biblia. Aquí tenemos la misma historia de Moisés, solo que esta le da un poco más de detalles, ¿sí? Muchos detalles. Les da más detalles para que ustedes vean lo que ocurrió en la época en que José gobernaba Egipto y luego cuando nace Moisés. Ahí se van a dar cuenta que pasaron muchísimos años desde que vivía José hasta que nació Moisés, ¿sí? Vamos a seguir esta otra historia. Érase una vez, en un lugar llamado Egipto, vivía un pueblo muy especial, los israelitas. Ellos eran los descendientes de Jacob, también conocido como Israel, y habían llegado allí mucho tiempo atrás, gracias a José, quien había sido un líder muy sabio en Egipto. Ahora, con el paso de los años, las familias israelitas crecieron y crecieron. Había tantos niños corriendo por las calles, tantos abuelos contando historias y tantas mamás y papás trabajando, que parecía que llenaban toda la tierra de alegría y vida. Cada día, las familias trabajaban en los campos, cuidaban sus ovejas y oraban a Dios, agradeciendo por la prosperidad que les había dado. Era un tiempo en el que todo parecía ir bien. Los niños aprendían sobre las historias de pasado, como Abraham, Isaac y Jacob, mientras ayudaban en casa o jugaban bajo el cálido sol egipcio. El pueblo de Israel estaba lleno de vida y esperanza. Los israelitas recordaban las promesas de Dios a Abraham, que sus descendientes serían tantos como las estrellas del cielo. Y así era, porque había familias grandes por todas partes, pero algo estaba a punto de cambiar en su tranquilo mundo, algo que pondría a prueba su fe y su esperanza en Dios. Y todos los días, los israelitas vivían bajo el cielo de Egipto, trabajando y cuidando de sus familias. Pero un día, un nuevo faraón subió al trono. Este faraón no conocía a José, ni recordaba cómo había ayudado a Egipto en el pasado. Cuando vio lo grande y fuerte que se había vuelto el pueblo de Israel, comenzó a preocuparse. ¿Y si se hacen más poderosos que nosotros? ¿Y si algún día se unen con nuestros enemigos y luchan contra nosotros? Entonces el faraón ideó un plan terrible. Decidió hacer esclavos a los israelitas. Los obligó a trabajar duro, construyendo grandes ciudades llamadas Pitón y Ramsés. Los capataces los vigilaban de cerca y les daban tareas pesadas que parecían no terminar nunca. Los israelitas cargaban piedras, hacían ladrillos y construían murallas bajo el sol ardiente, con poca comida y sin descanso. A pesar de todo, los israelitas seguían creciendo y multiplicándose. Esto hizo que el faraón se enojara aún más y ordenó que los trabajos fueran todavía más duros. Los israelitas sufrían, pero seguían orando a Dios, confiando en que Él escucharía sus clamores. Aunque la vida era difícil, su fe en las promesas de Dios no se apagaba. Hasta que un día el faraón, al ver que los israelitas seguían creciendo en número, tomó una decisión muy difícil y triste. Llamó a las parteras hebreas, mujeres que ayudaban a las mamás a recibir a sus bebés, y les dio una orden terrible. Si nace un niño varón entre los israelitas, no deben dejarlo vivir. Pero si es una niña, pueden permitir que se quede con su familia. Sin embargo, las parteras eran mujeres que amaban y respetaban a Dios. Ellas sabían que cada bebé era un regalo especial de Dios, y decidieron cuidar de todos los niños, sin importar lo que el faraón les había ordenado. Cuando el faraón les preguntó por qué los niños seguían creciendo sanos y fuertes, ellas dijeron: las mujeres hebreas son muy fuertes y dan a luz rápido antes de que podamos llegar. Esto hizo que el faraón se enojara aún más. Entonces, el faraón dio una orden aún más difícil. Mandó que todos los bebés varones hebreos fueran llevados al río Nilo. Las familias estaban muy tristes y preocupadas, tratando de encontrar formas de proteger a sus pequeños. Aunque parecía que todo estaba perdido, los israelitas seguían confiando en Dios, sabiendo que Él siempre cuidaría de ellos, incluso en los momentos más oscuros. Y por eso, una familia israelita decidió confiar en Dios de una manera muy especial. Había una mamá de la tribu de Leví que tuvo un bebé varón. Cuando lo miró, vio que era un niño hermoso y lleno de vida. Sabía que no podía dejar que le pasara nada malo, así que lo escondió en su casa. Día tras día,
Trataba de mantenerlo callado y seguro, pero a medida que el bebé crecía, cada vez era más difícil ocultarlo. Después de 3 meses, la mamá entendió que ya no podía mantener al bebé escondido. Fue entonces cuando tuvo una idea muy valiente. Tomó una cesta hecha de papiro y la cubrió con brea y resina para que no entrara agua. Luego colocó con mucho cuidado a su bebé dentro de la cesta. Debió ser muy difícil para ella, pero confiaba en que Dios cuidaría de su hijo. Con lágrimas en los ojos, llevó la cesta hasta el río Nilo y la dejó flotando suavemente entre los juncos, mientras veía cómo la corriente llevaba la cesta. Seguramente oraba con todo su corazón, pidiendo a Dios que protegiera al bebé. Cerca del río, la hermana mayor del bebé se quedó observando desde lejos, para ver qué pasaría y asegurarse de que su hermanito estuviera a salvo. Hasta que finalmente algo maravilloso ocurrió. La hija del faraón bajó al río Nilo para bañarse, acompañada de sus sirvientas. Mientras caminaba cerca de la orilla, vio una cesta flotando entre los juncos. Intrigada, pidió a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la cesta, encontró al bebé. El niño lloraba suavemente, y al verlo, la hija del faraón sintió compasión. Este debe ser uno de los bebés hebreos, dijo, mientras lo acunaba en sus brazos. Justo en ese momento, la hermana del bebé, que había estado observando todo desde lejos, se acercó con valentía. ¿Le gustaría que busque a una mujer hebrea para que cuide al bebé por usted?, preguntó. La hija del faraón, sorprendida por la idea, asintió con una sonrisa. Sí, hazlo, le respondió. La hermana corrió a casa tan rápido como pudo y le contó a su mamá lo que había pasado. El bebé está a salvo y la hija del faraón necesita a alguien que lo cuide, le dijo emocionada. Juntas regresaron al río, llenas de esperanza, sin imaginar que lo que estaba sucediendo era parte de un plan especial de Dios. Y desde ese día, la vida del bebé cambió de una manera sorprendente. La hermana del bebé corrió emocionada hacia su madre, quien llegó con cuidado al encuentro de la hija del faraón. Con una voz amable, la princesa le dijo a la mamá del bebé, por favor. La mamá, aunque ocultando su alegría, aceptó con humildad. Sabía que Dios había intervenido de manera asombrosa para proteger a su hijo. De regreso a casa, el bebé estaba a salvo en los brazos de su madre. Ella lo cuidó con mucho amor, asegurándose de que creciera sano y fuerte. Pero no solo lo alimentaba y lo protegía, también le hablaba sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le contaba cómo Dios amaba a su pueblo y nunca lo abandonaba, incluso en los momentos más difíciles. Cada día era un regalo que ella agradecía profundamente. Cuando el niño creció lo suficiente, llegó el momento de devolverlo a la hija del faraón. Aunque fue un momento difícil para la mamá de Moisés, confiaba plenamente en que Dios seguiría cuidándolo. En el palacio, la hija del faraón adoptó al niño como su propio hijo y lo llamó Moisés, que significa sacado de Moisés, rodeado de la riqueza y la educación de Egipto, pero en su corazón siempre llevaría las enseñanzas de su madre. Dios había salvado su vida con un propósito especial. Profesora. Sería el instrumento para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y así comenzó la historia de un hombre que Profesora. pudo hacer grandes milagros. En Dime, Gaby. Dime, Gabriela. No, se va el internet de nosotros y se corta, y se va y se viene. Ah, ya, pero la primera historia la escuchaste bien. Sí, ¿Sí? pero ahí se está cortando y se va, ¿no? Ya, ese es el internet, mamá. Vamos a seguir y ya por lo menos los pedacitos que tú sí pudiste ver, ya ahí vamos hablando de eso. esta historia aprendimos cómo Dios protegió a Falta Moisés poquito. desde su nacimiento, guiando cada detalle de su vida para cumplir un propósito especial. A través de la valentía de su madre, la astucia de su hermana y la compasión de la hija del faraón, Dios mostró su Aquí también. más difíciles. Desde su humilde comienzo Aquí también. en el palacio del faraón, Moisés fue parte de un plan maravilloso que cambiaría la historia de su pueblo. Este relato nos enseña que Dios nunca nos abandona. En medio de cualquier desafío o incertidumbre, Él está obrando en nuestras vidas, llevándonos hacia su propósito. Moisés era solo un bebé, pero su vida ya estaba en las manos de Yo no Dios. vi ninguno. Cada uno de nosotros es valioso para Él. Si disfrutaste esta historia, te invitamos a seguir explorando con nosotros los relatos de la Biblia. En cada uno. A ver, niña. Creo que, Lucas, ¿tú sí lo estabas viendo bien, Lucas? ¿O también se te cortaba? Ah, ya.
Entonces la conexión de ustedes, Gabriela, que se está interrumpiendo. Sí, no Niños, podemos ver bien. ah, pero viste la primera historia y ahí tienes también una noción de lo que sucedió. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les llamó la atención? Fíjense que hay muchas cosas de que podemos hablar. Bastante. Sí. También una pregunta. Muy De que Moisés mató a alguien de Egipto. Ajá, eso es parte de la historia. ¿Qué más? ¿Por qué el faraón siempre se molestaba cuando ya seguía sumando los hebreos? Porque se estaban multiplicando. ¿Qué pasa, niños? Que el faraón tenía miedo. Él veía que los hebreos estaban creciendo en números, pues su pueblo estaba creciendo mucho. Y él sintió el temor de que los israelitas se unieran con los enemigos de Egipto y se fueran contra el faraón y contra los egipcios. ¿Ves? Entonces, ese fue el temor que tuvo el faraón. Pero aparte de eso, el faraón, como lo dice la historia, tenía un corazón malvado. ¿Y qué hizo él? Pues decidió ponerle a los israelitas que sean su esclavo. Decidió que los israelitas fueran sus esclavos para oprimir al pueblo y para evitar que se siguieran multiplicando. ¿Y qué más hizo el faraón? Pues, pues como veía más gente entre ellos, decidió decirle que puso una nueva orden y es muy cruel. Y es que dijo que todos los bebés varones deben de ser matados. Ajá, tenían que matar a los bebés varones. Y cómo se iba a cumplir esa orden? ¿Cómo iban a matar a esos bebés? ¿A quién le asignó el faraón esa orden? ¿Quién se acuerda? A las mamás. A las parteras. A las parteras. Mire, en el pueblo, las parteras, las señoras, habían unas señoras, ¿verdad?, que se encargaban de ayudar a las mujeres cuando estaban embarazadas y tenían que dar a luz Y si a se sus está viendo el internet, no te escuchamos. ya. Cuando las parteras iban, porque las mamás ya iban a dar a luz, ¿verdad? Ellas tenían la orden de que si el bebé que había nacido era un varón, ellas tenían que matarlo. Pero ¿qué sucedió? ¿Las parteras hicieron lo que les dijo el faraón? No. ¿Por qué? Porque era muy malo y también Porque no quieren matar a sus hijos. era muy difícil y también le preocuparía. Y también los hijos son los hijos de Dios, así que por eso no los querían matar. Ajá. Gabriela, ¿tú qué piensas de eso, Gabriela? Mal. Ajá. ¿Por qué las parteras no mataron a los bebés? ¿Por qué? Porque eran los hijos de Estoy Dios. preguntando a Gabriela. ¿Por qué, Gabriela? Niños, las parteras eran también hebreas, ellas eran israelitas. Y así como todo el pueblo de Israel, ellas tenían temor de Dios. ¿A qué me refiero con temor de Dios? A que ellas creían en Dios y sabían que asesinar a un bebé estaba mal, ¿sí? Ellas se condolían de esos bebitos, pues, y ellos no hicieron, no ejecutaron la orden que les dio el faraón. ¿Qué pasó? El faraón vio que igual los niños, el pueblo hebreo seguía creciendo a pesar de esa orden que él había dado. ¿Sí? Entonces, el pueblo seguía creciendo. Entonces, ¿qué orden dio después de eso? Que agarraran a todos los bebés Y y los lanzan al río Nilo. que los llevaran para matarlos en el río Nilo. O sea, ¿sí? ahogarlos. Para ahogarlos, claro. Porque las mujeres hebreas, las parteras, dijeron que ellas no, como las mujeres eran muy sanas, parían antes de que ellas llegaran a ayudarles, ¿sí?
Entonces, ellas no mataban a los bebés porque ellas no llegaban al alumbramiento de los niños. Eso fue la razón que ellas le dieron al faraón. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Bueno, entonces vamos a agarrar a todos los niños chiquititos y vamos a ahogarlos en el río. Y eso fue, por eso es que les digo que era una persona con un corazón malvado. Matar a bebés inocentes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió con la familia de Moisés? Pues decidió esconder a su bebé, que era varón, en unos 3 meses, pero cada vez cuando ya estaba creciendo más se le hacía muy difícil esconderlo. Claro. Así que oraban en las noches a Dios para que se le ocurriera una idea. Y en Ajá. una noche se le ocurrió una idea que vino de Dios, y es que tenían que hacer como una canasta a prueba de agua. Y después pusieron a Moisés en la canasta y lo pusieron al río ¿Y Nilo. quién lo puso? Ya aguantaba la calle. Mamá, ¿verdad? Y lo pusieron en el río Nilo. ¿Y qué pasó con esa canasta, Ángelo? Este, se fue, se fue al, la, Río. por la corriente. A la corriente del río se fue llevando la canasta, ¿verdad? Pero su hermana mayor quería ver si le pasaba algo al bebé o no, así que le persiguió en secreto. Ah, ella iba observándolo para cuidarlo desde lejos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la hermanita de Miriam, Miriam? Y el hermanito, porque también tenía un hermanito, pero, Aarón y o Miriam, sea, eran dos hermanos. dos hermanos, Aarón y Moisés, y una hermana Ah, que se llamaba Miriam. ¿y luego qué pasó con la canasta? Pues cuando la hija, cuando la hija del faraón ya se estaba metiendo a bañarse con su sirvienta, pues la hija del faraón se dio cuenta de que había una canasta, así que decidió decirle a una de sus sirvientas que lo trajera. Que lo trajera. Y después cuando lo abrió, se dieron cuenta que estaba un bebé. Ah, un bebito. Joaquín. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la hija del faraón cuando encontró el bebé en la canasta? Joaquín, ¿me escuchas, Joaquín? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando la hija del faraón encontró el bebé en la canasta? ¿Lo mató? No. ¿Qué hizo? Le pidió. Lo cuidó, ¿verdad? Lo abrazó. Como si fuera su hijo. Dime, Ángelo. Cuando encontraron la canasta, se fueron su sirvienta y la princesa, se fueron a la orilla, y cuando lo abrieron, vieron que era un bebé. Ajá, ya eso lo hablamos. Entonces, la hija del faraón sintió compasión del bebé. ¿Y qué hizo la hermanita de Moisés? Pues decidió mostrarse ante la sirvienta y la hija del faraón para decirle que tenía una señora hebrea que lo podía alimentarle. Porque ahí, un poquito atrásito, dijo que tenía mucha hambre el bebé. Ajá. Así que Porque, y niños, recuerden que Moisés tenía 3 meses, era un bebito chiquitito. Y a esa edad los bebés se alimentan solamente con leche materna. Y la hija del faraón no podía alimentarlo. Y le pareció genial esa idea que le dio Miriam, ¿verdad? Y allí, apareció. ¿qué hizo Miriam luego de eso? Pues llamó
llamó a su mamá. Ajá. Pero habla rápido, Ángelo, te quedas mucho. Bueno, mira, Miriam se fue corriendo a su casa rápido a contarle todo lo que pasó. Y Ajá. después que cuando Miriam le ha traído a su mamá, ahí, su madre le dijo que se iba a venir a su casa su hijo, pero cuando ya tenga la edad suficiente, lo traería. Muy Y bien. por cuidarlo, le pagaría también. Sí, entonces fíjense, niño, cómo Dios convirtió una historia que era una tragedia, ¿verdad? Porque Moisés desde que nació estaba oculto en su casa, como un bebito estaba oculto. Y su familia sentía el temor de que el faraón pudiese matarlo, ¿sí? Entonces, cómo Dios de la noche a la mañana le dio sabiduría a Jocabed, que era la mamá de Moisés, en construir esa canasta, ponerle brea. Brea era así vamos a decirlo, como una crema muy espesa. Cubrió esa canasta con eso para que no le entrara el agua a la canasta. O sea, Sí. que fue de agua. Ajá, para que fuera prueba de agua. Colocar el bebé allí en el río y que la corriente se lo llevara. ¿Sí? Entonces, luego de eso, que la hija del faraón consigue al bebé, le dio la idea a Miriam, ¿verdad? Esa idea para que le diera a la hija del faraón buscar una mujer hebrea para que alimentara al bebé. ¿Y a quién buscó? A su propia mamá, ¿sí? Entonces, fíjense, ya Moisés podía estar con su mamá sin tener el miedo de que el faraón pudiera hacerle algo al bebé. ¿Por qué? Porque el bebé iba a ser cuidado por la hija del faraón, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes esa historia, cómo Dios revirtió una historia Antes de, era crueldad y ahora tiene un plan. con un plan, exactamente. Así como lo hizo con José, también lo va a hacer con Moisés. Entonces, fíjese, niño, que nuestra familia, muchas veces en la vida ahorita, también tenemos esa clase de protección hacia nuestros hijos. Sus papás, ustedes los cuidan, los protegen. Quizás algunos habremos pasado por situaciones donde nuestra vida corre peligro, así como corrió la de Moisés. Quizás no, pero hay muchas formas de protegernos sin que sea algo de vida o muerte. Por ejemplo, por ejemplo, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho frío y ustedes salen afuera sin protección, ¿qué hace mamá? Mamá busca, ¿verdad? Una chaqueta, una chompa y se la coloca para que ustedes estén protegidos y no se enfermen. Esa es una forma en que sus papitos cuidan de ustedes. El llevarlos al colegio, ese es el cuidado de sus papás, ¿me entiendes? El enseñarle cosas para que ustedes se aprendan a defender. Allí ustedes ven el cuidado y la protección de sus papás, de su familia, de sus hermanos. ¿Sí? Así mismo ocurrió en el caso de Moisés. La protección de la familia es importante porque juntos todos ellos contribuyeron a que Moisés estuviera protegido. Pero ¿quién le dio a la mamá de Moisés, a la hermana, esa sabiduría para saber qué hacer? ¿Quién le dio a la hija del faraón esa compasión para que ella se encargara de ese bebito, lo cuidara? Fue Dios. Dios, sí, fue Dios, porque Dios tenía un plan para la vida de Moisés y su pueblo, que eran los israelitas, ¿sí? Moisés creció dentro del palacio del faraón. Se crió como un egipcio, pero él no se olvidó de que él era un hebreo. ¿Por qué?
¿Por qué no se olvidó? Su mamá le contaba sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Perfecto, Lucas. Esa es la respuesta, porque ese tiempo cuando Moisés fue cuidado por su mamá, que la hija del faraón le pagaba a la mamá de Moisés, ella le hablaba de su pueblo, de sus historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Y Moisés sabía cuáles eran sus raíces. Él sabía que él era hebreo, ¿sí? Niño, así mismo puede pasar. Fíjense que a José también le ocurrió lo mismo. Su papá Israel le contaba sobre sus antepasados, sobre Abraham, sobre Isaac, ¿sí? Y José, cuando fue esclavo en Egipto, nunca se olvidó de Dios. ¿Por qué? Porque su papá le infundió el amor a Dios. Sí, así mismo ocurre con ustedes. Ustedes ahorita están recibiendo ese conocimiento, esa sabiduría de Dios. Y así como dice la palabra, que ustedes están siendo instruidos de niños y aunque ustedes sean viejos, nunca se van a apartar del Profesora, camino de Dios. ¿Sí? no Dime, oramos en Gabrielita, la mañana. ¿cómo? No oramos en la mañana. Ay, se nos olvidó, no importa, papito Dios nos conoce. Oramos ahorita, se nos olvidó. Se nos olvidó. Ahorita oramos todo. Entonces, niño, es bonita la lección de hoy. Eh, Fíjense que Dios siempre tiene un plan en nuestras vidas, ¿sí? Y Él siempre está protegiéndonos. Mientras Moisés estuvo en las corrientes del río Nilo, estuvo cuidado. Mandó a Miriam a que lo cuidara, ¿sí? Porque Dios siempre está allí para protegernos. Así que cuando nosotros nos encontremos en situaciones de peligro o que no estemos seguros, recuerden que podemos orar y decirle, papito Dios, yo sé que tú estás aquí conmigo, cuídame, no tengo miedo, ¿sí? Así que bueno, niños. Mire, quiero mostrarles otra cosita. Cris, no te tardes. Quiero mostrarles, les voy a compartir otra cosa. Profesora, no vamos a orar. Ya va, Gabriela, al despedirnos. Ah, ya, Fíjate, la Cris. canción. La canción. Nuestras vidas pueden estar expuestas a situaciones de dificultad, como representa el agua. Si nosotros nos exponemos a ellos solo sin la protección de Dios, difícilmente vamos a poderlo superar. De seguro, vamos a salir mal librados. Como ves, la vida de este niño cayó al agua sin ninguna protección. Se derritió, se desvaneció y estuvo en peligro. Por eso Dios siempre provee una protección. En este caso, si tenemos al niño en una barca, va a estar protegido. Y aunque vengan vientos y mareas y esté el agua muy turbulenta, nada le va a pasar. Cristo, nosotros estamos protegidos. Si permanecemos en su barca, es decir, en su palabra, en sus mandamientos, sabiendo que su protección prima sobre nuestras vidas, nada nos va a suceder y estaremos seguros. Rápido. Tan rápido. Sí. Sí, muy rápido porque mira, ya casi pasan a ser las 10. Sí, fíjense que el barquito protegió al niño de no hundirse, ¿verdad? Nuestro barquito es la palabra de Dios, sus mandamientos, así como dice la chica, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos montemos en la barca para que no nos hundamos, ¿sí? Les voy a compartir la trivia, una trivia cortita. O sea, que la canción. Por favor. No. A ver, No. No. presten atención. Presta atención. Gabriela, presta atención.
Son preguntas bíblicas sobre Moisés. ¿Quién le puso el nombre a Moisés? Tienes 3 segundos. La hija del faraón. La hija del faraón. Princesa. La hija del faraón. La hija del faraón. La hija del faraón. Y la respuesta es la hija del faraón. Éxodo 2:10 lo menciona. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Aarón. 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 Muy bien, súper fácil, ¿cierto? Aarón, Éxodo 4:14. ¿Listos para la tercera? ¿Quién rescató al bebé Moisés del río? La hija del faraón. Una sirvienta del faraón. Una sirvienta. Pero La recuerden sirvienta. que fue la hija del faraón que vio la canasta y le dijo a la sirvienta que agarrara la canasta. La sirvienta. Fácil también, la hija del faraón. Éxodo 2, versículos del 1 al 6. Yo dije. ¿Qué significa el nombre Moisés? Ajá. El río Nilo. Que sacó El río Nilo. de las Del aguas. río lo saqué. Que sacó Se de lo sacó de las aguas. sacado de las aguas. Y la respuesta es sacado de las aguas. Éxodo 2, versículo 10, pregunta 5. ¿A quién le pidió la hija del faraón que criara a Moisés de niño? ¿A La hija. quién iba a criar el niño? A Moisés. ¿A quién le pidió la hija del faraón La que hija del criara a Moisés? faraón. ¿A La quién? mamá. Su La mamá. mamá de Moisés. No entiendo. Cristian, la hija del faraón le dijo a alguien que cuidara a Moisés, La mamá. Mamá. a la mamá de Moisés, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que a la propia A la propia mamá de Moisés, así es. Esto es CRS, Trivias Bíblicas. Hoy responderás 25 preguntas de la Biblia sobre la vida de Moisés. Elige la respuesta correcta en menos de 10 segundos y no olvides compartir tus resultados en los comentarios. ¿Cómo Moisés fue salvado por su madre cuando era bebé? ¿Tuvo que esconderlo? Lo escondió. Lo entregó. Lo escondió. A ver, Lo escondió. lo escondió. Muy bien. ¿Qué pariente del faraón encontró a Moisés en el río? La hija. Hija. ¿Tu esposa? Hija. Recuerda suscribirte a CRS, Trivias Bíblicas, en YouTube. La hija del faraón. La hija del faraón, muy bien. Ahora, ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? María. Llévate. La La hermana. hermana de Moisés se llamaba Miriam, que su equivalente es el nombre de María. María y Miriam es el mismo nombre, ¿sí? María. Marta, Sara o María. 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 Muy bien. ¿Quién fue elegida como la nodriza de Moisés? La nodriza es Madre. la persona que cuida, ¿sí? La madre. Madre. ¿Su hermana, su madre o su tía? Madre. Tía. Tía. De La Moisés. madre, ¿verdad? Muy bien. ¿Hacia dónde fue Moisés cuando huyó de Egipto? María. Israel. ¿Hacia Madián, Israel o Canaán? María. Israel. Sí, Gabriel. Madián. Hacia Madián. Muy bien. Muy bien. Chicos, ya vamos a dejar hasta ahí la trivia porque sí hay más preguntas, pero todavía no las hemos visto en las historias, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí una imagen. De Vamos que a... tiene que encontrar las 5 diferencias. Ajá.
Entonces, vamos a encontrar las 5 diferencias entre esta imagen y esta imagen. Ustedes están viendo que yo estoy moviendo la puntita de la flecha, ¿verdad? Mira, diferencia. Mira, yo Ya va, yo les voy a preguntar primero, siéntate. Ajá, vamos a ver. Joaquín, dime una diferencia. El bebé está del otro lado. Ajá, el bebé está de este lado y aquí está del otro lado. Muy bien. Gabriela, dime otra diferencia. La cuerda que tiene la señora es No. una amarilla, no, roja. ¿Esta? Es un cinturón. Sí, es diferente. Ok, aquí está el cinturón rojo y aquí están amarillos, ¿sí? Ahora, Cristian, ¿cuál es una diferencia? Dime. que la mamá del bebé tiene una cuerda en su cabeza y en la otra no. Ah, muy bien. Tiene también una cuerda en la cabeza y en el otro no. Ahora, Ángelo. Ya tengo dos. La primera. No, dime una sola. Porque somos 5 niños y son 5 diferencias. Dime una sola. Entonces, mira, acá está un árbol y acá no. Ajá. Ya, no digan más nada. Ahora falta Lucas. Lucas, falta una diferencia. ¿Cuál es? Que atrás hay dos montañas, dos pirámides y Ah, en la de abajo solo hay una. muy bien, así es. Encontraron las 5 diferencias. Casualmente ahorita están 5 niños, son 5 diferencias. Muy bien. Sí, somos 5. Muy bien, muy bien. Si están atentos, niños, muy bien. ¿Qué les pareció la historia de Moisés? Bien, bien. Bien. ¿Qué nos enseñó la historia de Moisés? Que no hay ¿Qué que nos ser enseñó? malos. ¿Qué, Joaquín? Que no hay que ser malos. Que no hay que ser malo, ¿verdad? Decirles que hay que matar a los bebés. No podemos matar, tenemos que cumplir con lo que nos ha mandado Papito Dios, que es que no matemos, que no robemos, que no digamos mentiras, que le adoremos solamente a Él, ¿verdad? Decir la verdad. Decir la verdad. Decir la verdad. Y No mentir. sí, también nos enseñó la historia de Moisés de que nosotros como familia nos podemos cuidar, ¿sí? Nos podemos cuidar. Miren, muchas veces Cristian, Ángelo, salen a jugar afuera y yo estoy aquí y yo estoy pendiente de que no haya ningún peligro alrededor de ellos. Eso nos enseña que entre nosotros debemos cuidarnos, ¿sí? Eso es otra cosita que podemos aprender de la historia de Moisés, de que él tuvo en su corazón los mandamientos, no los mandamientos, sino las enseñanzas de su mamá. Nunca se olvidó de su pueblo, de sus raíces, a pesar de que él creció como un egipcio, él no se olvidó de su pueblo, siempre tuvo compasión, ¿sí? Pero, Sí, así que pero, podemos ver podemos sacarle la- muchas pero, tela a esta historia. Así que niños, ¿cómo se llamaba Moisés? ¿Qué significa? el agua. Sacado del agua. sacado de las aguas. Niños, Moisés fue una persona muy usada por Dios, ¿sí? Lo vamos a ver de ahora en adelante. Él fue tan importante que hay 5 libros, 5 libros en la Biblia que se le atribuyen a Moisés, ¿sí? Ya en la próxima clase van a ver la relación que tuvo Moisés con Dios, cómo inicia ese plan que tenía o que tuvo Dios para Moisés, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver en la próxima clase. No, ya. Yo les voy a pasar por el grupo de WhatsApp la historia de Moisés, como sale en la Biblia de niños. Yo les voy a pasar las imágenes y ahí ustedes lo pueden leer. Gabriela y Joaquín tienen su Biblia. ¿Están leyendo la Biblia? Sí. ¿Sí? Antes que muera Jacob, yo quiero decir algo. Dime, Joaquín. Antes que muera Jacob,
le dio una bendición a cada uno de sus hijos, Ajá, especial. así es, así es. Y antes de dar su último aliento, le pidió permiso al faraón. Así es. Israel bendijo a cada uno de sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan cuántos hijos tuvo Israel? 12. Entonces, 12 varones, ¿sí? Porque adicional a esos 12 varones, él tuvo una niña. ¿Cómo que una niña? Él tuvo una niña también. yo quiero decir algo. Dime, Joaquín, te escucho. Él quería ser enterrado en Canaán, En donde Canaán. murió Isaac, Rebeca, antes de ellos Abraham y Sara. Donde estaban sus Y también su padres, sus esposa Lea. antepasados. Así mismo, donde estaban sus antepasados. Y lo mismo pidió José, que cuando él muriera, sus restos fueran llevados también a Canaán, donde estaban los restos de sus padres, de sus antepasados. ¿Sí? Esa petición también la hizo José. Pero ¿qué pasó? Que José murió y el pueblo de Israel fue esclavizado durante 400 años. Entonces, todo ese tiempo, el pueblo de Israel guardó los restos de José. Y ya más adelante van a ver sobre eso, ¿sí? No se les olvide. Bueno, niños, vamos a orar, vamos a despedirnos. Ay, no compartir la alabanza, no compartir la alabanza. No, 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 ya va. Un momentito, un momentito. Un momentito, no nos vamos. Pero son las 4 y 2. No importa. Los 4 y 2. Ay, esa poquita. En una cesta flotó un bebé que el río meció. La princesa lo encontró y en palacio lo crió. Moisés, Moisés, niño del río, creció fuerte y con brío. Moisés, Moisés, líder valiente, guió a su pueblo fielmente. Como príncipe creció, pero su origen no olvidó. A su gente ayudó y del faraón los liberó. Moisés, Moisés, niño Dice, creció dice, fuerte y con brío. Moisés, Moisés. Dime, dice, te no nos escucho. vemos. ¿No ven? No podemos, no te vemos, nos salimos. Ya. A ver. Creo que no lo puedo activar la cámara. Ajá. Aquí me tocó un botón y entonces salimos. Les mando, no se han salido, están allí. Les llegó un mensajito, activen el video, díganle que sí, dale a aceptar. Ajá, Ahí está, muy bien. yo lo hice. Fielmente. Yo machucarte, yo no machucarte. Y es Ah, a la tierra prometida llegó y su misión así cumplió. Moisés, Moisés, hola. niño del río, creció fuerte y con brío. Moisés, Moisés, valiente, ¿Qué te digo? fielmente. Ay, Gaby. Ay, no. Viste, aquí me chocó un motor y salimos del sur. Mira, Gabriela, vamos a orar, ahora sí. Yo quiero que empieces a orar tú primero, Gabriela, ¿sí? Vamos a unir nuestras manitos, vamos a orar y nos despedimos, ¿sí?
Gracias Dios por esta larga vida que nos dices en este día. Cuida a todos los niños que están reunidos acá. Cuídalos mucho. Te lo pedimos. Amén. Amén, Amén. amén y amén. Amén. Ahora tú, Joaquín. Joaquín. Gracias a Dios por esta vida que nos diste. Larga vida, cuida a nuestros padres, a nuestras mamás, a Gabriel, a todos, a Aileen, mi hermana, a mis abuelos, a todos, a los que estén en otros países, a los que no tengan dinero y a los que estén en el hospital, Gabriela. también a todos. Amén. Amén. Niños, recuerden que cuando estamos orando, estamos hablando con Dios y eso requiere respeto, ¿sí? Así que, Gabrielita, debemos dejar que Joaquín ore tranquilo porque él está hablando con Dios, ¿sí? Ajá, también no le tiene que molestar, ni tampoco como hiciste antes que le ibas a pegar un puñete. Sí. No tiene que hacer eso. Vamos a respetarnos. Así No que, es de broma. Yo solo le empujo y le hago broma y él se asusta. sí, pero en el momento que estemos orando hay que comportarse, ¿sí? Porque estamos hablando con Dios. Sí, Ahora, también. Cris. Gabriela, también Joaquín no te estaba haciendo nada para que tú hagas eso. Ya, pues vamos a terminar de orar, ¿sí, Cristian? ¿A orar? Cándelo, que también se pelea con Cristian. Ya, pues vamos a orar. Tú siempre te Ya, pues vamos a orar. Gracias, Ya. Papito Dios, por el día de nosotros también. También darnos más años y días de vida. También queremos que tú nos cuides siempre, así como pasó en la época que querían matar, pero tú nunca le permitiste que maten. Amén. Sí, sí. Gracias, papá. Amén. Ángelo. Gracias, Señor, por darnos esta vida tan maravillosa. Gracias por darnos una vida muy buena. Gracias por darnos mucha salud. Gracias por darnos una familia. Gracias por darnos una familia muy buena. Gracias por cuidarnos siempre. Gracias por protegernos de todo mal. Y gracias por protegernos y siempre y que nunca nos abandonen. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias por este día, por esta reunión. Queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y que en ti, Señor, tenemos la mayor protección de este mundo. Gracias por esta enseñanza que hoy nos has dado. Te pedimos que cuides de nosotros, de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia, de nuestros pastores. Cuídalos, guárdalos, Señor, de todo mal, así como lo hiciste con Moisés hace mucho tiempo. Eso lo creemos, de que tú también a nosotros nos mantienes bajo tu cuidado, Padre. Gracias, Señor. Llévanos en bendición en esta semana. Permite que esta semilla que hoy se ha sembrado en nuestro corazón prospere, ¿sí? Y que sea para ti, para tu gloria, Padre. Gracias y en el nombre de Jesús nos despedimos. Profesora, Amén y amén. Amén. y Lucas no oró. No, Luquita se despidió, o sea, se le salió la conexión. Sí. Chao. Chao, mis amores. Dios los bendiga. Se portan bien, ¿sí? Nos estamos viendo.